Buenos días, licenciada. Pues a nosotros nos tocó el contrato de factoring. El contrato de factoring, como se le conoce en otra legislación, es un contrato mercantil atípico, el cual surgió como una solución para cubrir las necesidades de los comerciantes y como consecuencia del aumento del tráfico de la globalización, la rapidez con que se generan los negocios hoy en día debe de obtener financiamiento de forma ágil y sin mayor formalismo. El contrato de factoraje se ha dado en el mundo del comercio un, un contrato de amplio crecimiento. Para encontrar la naturaleza jurídica de este contrato mercantil atípico, es preciso centrarse en la prestación fundamental del contrato, pues adicional a este suelen acompañar un conjunto de servicios complementarios. Es un contrato con gran importancia en nuestros días, pues actúa dentro del área de crédito constituyendo un sistema de financiamiento. El, fac el factoring es un contrato atípico, pues sin contar con una regulación legal específica, es concepto en el tráfico jurídico. Es desarrollado fundamentalmente en la práctica moderna norteamericana, aunque actualmente ha tomado auge a los demás países. Para las empresas es común enfrentarse a problemas de diversa índole. En un principio están el alto porcentaje de financiación de las entidades, las dificultades para acceder a otras fuentes de recursos, la tradicional organización administrativa en las unidades de producción, las prácticas clásicas en ocasiones antiadecuadas se conservan en las ventajas de las relaciones con los clientes. En la práctica, el contrato de facturación o facturaje es aquel en que el acreedor cede su crédito a otra persona, generalmente denominada factor, que hace efectivo el crédito y se encarga igualmente de contabilidad del primero, así como de cualquier actividad relacionada con el cobro de crédito. El contrato de factoraje tiene su característica y las características que tiene es bilateral, es consensual, es principal, honorosa y conmutativa, es de ejecución sucesiva, es de adhesión. ¿Por qué le dicen bilateral? Porque las partes se obligan recíprocamente. ¿Por qué también es consensual? Porque se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. ¿Por qué es principal? Porque subsiste por sí solo. ¿Por qué es honoroso conmutativo? Ya que como consecuencia del contrato las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebre el contrato. De ejecución sucesiva, la presentación deriva del contrato y desarrolla en forma estable y continua. ¿Por qué esa adhesión? La empresa de factoring establece las cláusula general de contratación y el cliente solo tiene la potestad de aceptarlo o rechazarlo en forma íntegra sin posibilidad de negociación. Y también en el contrato de factoring encontramos diferentes figuras que intervienen, como son el factor, es la empresa que ofrece el servicio. El cliente es la persona que cede los derechos de cobro a cambio de liquidez. Y el deudor es el cedido, es la figura que debe de pagar las deudas contraídas. El contrato de factoring deberá contener como mínimo los siguientes elementos. Debe de contener nombre, debe de contener razón, denominación social o domicilio de las partes. Tiene que tener una identificación de los instrumentos que son de objeto de factoring o, de ser el caso, precisar los criterios que permiten identificar los instrumentos respectivos. Preciso hacer pagada por los instrumentos y la forma de pago. Retribución correspondiente al factor del ser del caso. Este contrato tiene sus ventajas. Este tipo de contrato está últimamente por las ventajas que ofrecen la multitud de beneficios para las empresas.
Y sus ventajas es que hay que conseguir liquidez al instante, evitar impagos y morosidad de los clientes, olvidar de la gestión del cobro de las facturas y las cosas que conlleve, financiación para nueva inversión. Y las ventajas de un contrato de factoring es el costo de las operaciones que tiene el contrato de factoring. Es elevado y muy variable en función de una serie de factores ya examinados. La sociedad de factoring suele exigir la cesión global de la cartera de deudores, así como un volumen mínimo de operaciones que justifica por lo menos los trabajos iniciales de la evaluación. La sociedad de factoring selecciona la cartera de deudores con que quiere trabajar. No suele admitir la cesión de créditos referido a productos perecederos. Puede crear una mala imagen del vendedor de cara a sus clientes, por eso a veces se pacta el llamado factoring encubierto. Muy buenos días, licenciada. Este es lo que yo investigué del tema del contrato de factoring. Feliz día. Continuando con el contrato de factoring, podemos mencionar que existe dentro de dicho contrato una función, el cual trata que el factoriado o el cliente cobra inmediatamente el monto de los créditos sin tener que esperar a su vencimiento y no asume el riesgo de los morosos e insolventes. El factor o la empresa se verá beneficiada con la diferencia. Existe una comparación entre el contrato de cesión de derechos de crédito con el contrato de factoring. El contrato de cesión de derechos de crédito es un contrato típico nominado de ejecución instantánea. Ahora, en cambio, el contrato de factoring es un contrato atípico de duración. En la cesión de créditos, si el cedente es de buena fe, no garantiza la solvencia del deudor cedido. En cambio, en el factoring, si el factor no asume el riesgo de cobranza y el crédito se vuelve incobrable, el factoriado debe devolver al factor el precio. En cuanto a la extinción del contrato de factoring, podemos enumerar 5 formas de las cuales el contrato de factoring puede extinguirse. Primero sería por el vencimiento del plazo estipulado por las partes. Otra forma sería por utilización del monto máximo si así se hubiere convenido. Numeral 3 sería por rescisión bilateral. Esto quiere decir que sería por acuerdo de partes. 4. Por rescisión unilateral en cualquier momento, a condición de que no sea intempestiva ni cause perjuicio. 5. Por resolución por incumplimiento de las obligaciones asumidas. En cuanto al origen del factoring, según los estudios realizados, se remonta en el comercio textil entre Inglaterra y sus colonias norteamericanas, en el cual aparece la factura del factor como un marcado matiz de agente o representante de los comerciantes e industriales ingleses en aquellas tierras. Posteriormente, la figura de este representante fue evolucionado, tanto en su condición como en la actividad de los servicios que prestaba, hasta convertirse en la actual compañía de factoring, como empresa independiente con las funciones administrativo-financiero. La importancia de un contrato de factoring. La operación de factoring tiene por finalidad auxiliar a los fabricantes y comerciantes en la organización y llevanza de su contabilidad y en la facturación de los procesos y servicios que lanzan en el mercado.
El contrato de factoring ofrece una pluralidad de servicios administrativos y financieros. Tales servicios comprenden principalmente la gestión y cobro de los créditos cedidos por el cliente y aceptados en cada caso por el factor. Él asume en las condiciones del contrato el riesgo de insolvencia y de los deudores. Esta concepción tradicional ha evolucionado incorporando al factoring la concesión de anticipos en efectivo al cliente sobre el importe de los créditos cedidos. Además, implica otras prestaciones como estudio del grado de solvencia de los deudores, asignándole una línea de riesgo a cada uno de ellos, gestión integral del cobro de los créditos, servicios de contabilidad e informa periódicamente sobre el estado de la cuenta de cada uno de los deudores. El factoring resulta conveniente y ventajoso porque permite convertir en ventajas a crédito como si fuera al contado, evitando que la empresa se enfrente a desbalances por falta de liquidez inmediata. Permite además planificar con certeza los flujos financieros al convenir desde el inicio de su ciclo de operaciones el descuento de las deudas futuras. De esta forma, la empresa mejora. Su gestión financiera y comercial puede ofrecer a sus clientes comerciales sin afectar sus flujos de caja. También puede mejorar la relación con los proveedores y maneja apropiadamente el inventario. También facilita el crecimiento de la empresa. Entonces, para concluir, se nos puede presentar una interrogante, el cual sería: ¿en qué consiste el factoring? Es una operación que consiste en la cesión de la cartera de cobro a clientes, tales como facturas, recibos, letras sin embolsar, de un titular a una firma especializada en este tipo de transacciones, convirtiéndose las ventas a corto plazo en ventas al contado, asumiendo el riesgo de insolvencia del titular y encargándose de su contabilización y cobro. Es decir, consiste en la compra de los créditos originados por la venta de mercancías a corto plazo. Las operaciones de factoring pueden ser realizadas por entidades de financiación o por entidades de crédito, tales como bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y demás. El factoring es apto sobre todo para aquellas empresas medianas y pequeñas cuya situación no les permite soportar una línea de crédito, debido a que el servicio de factoring ofrece a una empresa la posibilidad de liberarse de problemas de facturación, contabilidad, cobros y litigios que exige un personal muy numeroso. Únicamente.